Leonardo Ferrera, hago contacto con Eduardo Torreblanca Jack, analista económico y financiero y amigo de esta casa, por supuesto, colaborador de Mecanoticias TVC. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, Paco, con mucho gusto de saludarte. Buenas noches. Saludos a tu auditorio y a tus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, pues a ver de entrada cómo ver estos números que nos ha estado presentando el INEGI, balanza comercial mal, el tema de la contracción económica, ¿cómo pinta? ¿Cómo tomarlo? Pues con calma, ¿no? Pues les digo, finalmente los números, no puede haber números buenos cuando el panorama es negro, ¿no? Y no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Eso no exenta de responsabilidad al gobierno, que tuvo en sus manos la oportunidad de amortiguar el costo económico de esta pandemia, como lo van a hacer otras economías, que no evitaron el número negativo o poco positivo, pero van a salir más rápido de la crisis. No será el caso de nuestro país, por supuesto. Lo más difícil no está en el primer trimestre, lo más difícil está en el segundo trimestre, donde paramos en abril, paramos la mitad de mayo, o será gran parte de mayo, y esperemos que me equivoque, pero si viene repunte a los contagios y los fallecimientos, pues tendremos que volver a guardarnos. Y eso es lo que ya no quiere el gobierno, mantener cerrada la economía, porque va a tener un costo importantísimo en la generación de empleos. El problema no es abrir o cerrar, el problema es de que ya no van a abrir muchas empresas. No sé si se han dado cuenta tus televidentes que ya hay locales que en donde ya no va a haber compañías, ya no va a haber negocios que antes nosotros íbamos ahí a abastecernos o a cortarnos el cabello, a comprar ropa o a comer una torta. Esos locales ya se entregaron porque no hubo transigencia del dueño del local y pidió la renta como si estuvieran las cosas normales, y las empresas pues no pudieron mantener empleo y renta e impuestos al mismo tiempo. Se van a perder más de 1 millón de empleos, y pues con todo respeto al señor presidente de la República, eso de que va a generar 2 millones de empleos en 9 meses es una vacilada, es una falta de respeto a la nación, porque no se trata de generar empleos entre comillas, cuando regalas en una ventanilla, regalas dinero. O sea, tú no haces un empleo en los jóvenes construyendo el futuro, ni en las comunidades donde siembras árboles maderables de maderas finas. Eso no es empleo. O sea, si vas a generar empleo, entonces mételos en el seguro social e invierte fuerte para que eso en verdad sea un empleo consistente y sólido. El problema no es el hecho de haber contraído la economía 1.2% respecto al trimestre anterior o menos 2.2% respecto a hace un año. Ese no es el problema. El problema es cómo vamos a recuperar el más de 1 millón de empleos que vamos a perder. Y todavía la cuenta, y contando, como dicen los chavos, ¿no? Y contando, porque el asunto no termina todavía. Yo no sé qué tienen en los lentes o en la vista algunos funcionarios de esta administración donde dicen que nos ha ido bien, o que qué bien nos iba yendo cuando nos llegó la pandemia. Pues algo no estamos viendo bien las cosas claras, o ellos no las ven o nosotros no las vemos también como ellos los ven, porque ya veníamos mal, ya veníamos con un retroceso en el 2019 injustificable. Y eso de que se está achatando la curva, pues ¿cuál curva? Yo no veo la curva en la estadística. Y ese asunto va a seguir sumando desempleo y generar empleo. Bueno, si Estados Unidos le estaba yendo bien y ahora ya tiene que perdió el empleo generado en 10 años, Imagínate cómo nos va a ir a México. El año pasado el gobierno no pudo crear más de 350,000 empleos y ya perdimos nada más en abril 555,000. O sea, ahí te la dejo, ¿no? Por ello mismo, Eduardo, la urgencia, porque no le encuentro otra palabra, la urgencia, no de México, sino de muchos otros países en el mundo de reabrir ya, porque se les está cayendo, valga el término, el mundo encima. Estados Unidos, en Europa, en México no puede ser la excepción. Y hay una dependencia global para reabrir el comercio y la economía. Pero a ver, pero tienes que tener mucho cuidado, porque si eso
no se te vaya a voltear el chirrión por el palito, pues, por procurando que no se te caiga la economía, acabas creando una crisis sanitaria en el país porque no tienes capacidad para atender a los enfermos del COVID, porque no fuiste capaz de mandar señales claras, ni serias, ni responsables, de que tenemos que guardar una sana distancia y tener que observar determinadas reglas de higiene fundamentales para no contagiarnos, y ahora no sabes qué hacer con tanto enfermo. Ese es un problema también que va a pegar muy fuerte en la planta productiva y también en las finanzas públicas. Es un problema serio, es un problema internacional. A ver, y lo ven desde distintas ópticas. Hoy, por ejemplo, el gobernador de Puebla, que tiene una de las empresas armadoras de automóviles más importantes y que estaban prestos ya a iniciar actividades, hoy dijo no se abre la industria automotriz, que es tan importante para México, pero también para Estados Unidos. Sí, ahí te metes en una bronca de sociedad en un ecosistema productivo en donde Estados Unidos le urge que México reactive, porque allí es una industria estratégica y aquí no. Imagínate, ¿para qué regresas a los trabajadores de Estados Unidos? Porque vamos a suponer, y eso es cierto lo que te voy a decir, hay una empresa en México, en Sonora, si no mal recuerdo, una sola empresa es responsable de la producción de todos los volantes de varios modelos de automóviles que andan en Canadá y en Estados Unidos. Si esa empresa no empieza a funcionar, pues ¿para qué llevas a los trabajadores en Estados Unidos y Canadá si no, si les va a faltar a todos el volante? ¿O sí, me entiendes? O sea, ahí debimos haber trabajado como unidad económica, hubiéramos cerrado las fronteras Canadá, Estados Unidos y México, no hubiéramos permitido vuelos de Asia o de Europa, hubiéramos puesto cuarentena a la gente que venía de regreso para certificar que estuvieran buenos, pero bueno, se nos fue la oportunidad. Oye, rápidamente ahorita tocaste un tema que me parece vital también, el tema de la reactivación de las líneas aéreas en el mundo. ¿Cómo andamos en México, Eduardo? Bueno, pues van a quebrar, en la Gran Bretaña, en Estados Unidos, se están apoyando durísimas sus líneas aéreas, y aquí el gobierno considera que ese es un riesgo de la empresa, y nos vamos a quedar sin empresas aéreas nacionales, y con todo el desempleo que esto va a generar, y las oportunidades que van a tener otras compañías extranjeras de aprovechar los cielos mexicanos. Ese es un asunto también estratégico. Hay industrias que si tú no puedes dejar de apoyar a algunas industrias porque tienen una función estratégica en la economía. La industria de la aviación es una de ellas. Y te voy a decir una cosa, va a haber quiebras importantes en México en las líneas aéreas, porque el gobierno se va a echar para atrás. Terrible panorama en una caída libre en nuestro gobierno. Déjame salirme un poquito del tema no necesariamente económico, pero salirme un poquito del tema y preguntarte, esto porque hoy en la mañana se habló de esto, ¿es factible, es lógico, es creíble que se puedan adelantar impuestos? ¿Que se puedan adelantar impuestos? Sí, ¿por qué te lo digo? Porque hoy en la mañana, ayer dimos la nota aquí en Mega Noticias TVC que Walmart, una de estas empresas que le adeudaba impuestos al país, bueno, finalmente ya pagó poco más de 8,000 millones de pesos, si no mal recuerdo el dato, y hoy en la mañana cuando se habló del tema, el presidente dijo, ahí tienen a Slim que ya me pagó por adelantado. ¿Es factible? No me digas. Pues digo, yo creo que sí es factible que alguien lo haga, si le está yendo muy bien, pero a mí se me hace que es una tontería en el contexto que estamos haciendo y adelantar impuestos, pues no sé, que tengan la de 3 dedos de frente para hacer esa maniobra. A lo mejor por algo lo ha de haber negociado. Mira que Slim no tiene un pelo de tonto, y entonces a mí me parece que no va a perder la oportunidad para capitalizar esta estrellita que le ponen en la frente su amigo Andrés Manuel López Obrador. A mí se me hace que ese asunto tiene cola que pisar, Mira, mi pregunta va en este sentido. Yo pago impuestos y sé cuánto tengo que pagar, ¿sí? Ya lo gasté, ya lo invertí, ya tengo que hacer este pago, pero cuando no lo has hecho, o al menos no creo que lo haya hecho. No, yo no le veo por el sentido de pagar anticipadamente los impuestos. En todo caso, lo reservas, lo jineteas, como decimos en México, y cuando venga la oportunidad o la necesidad, lo pagas.
no veo cuál sería el sentido de adelantar impuestos, más allá de que el presidente te diga no seas gacho, adelántame algunos impuestos y pues eso va a tener algún favor en reciprocidad, porque no, ninguna empresa está obligada a pagar impuestos anticipadamente, ¿no? Así es, y bueno, no pone más que en evidencia, y aquí lo pongo en ese sentido. No me hace sentido, honestamente no me hace sentido. Sí, por eso te lo decía. Y pone en evidencia una vez más, el gobierno es malo para cobrar, algunas veces pues, pero es malo para cobrar, y los empresarios son malos para pagar. Pero eso es en todo el mundo. Lo malo es que el actual gobierno es malo para cobrar y es malo para administrar y es malo para anticipar. Ese es el problema que tenemos en México. Vaya situación. Eduardo Torreblanca, como siempre, un gusto platicar contigo. Como siempre, cuando quieras, cuando sea necesario, con mucho gusto, siempre. Muchísimas gracias. Eduardo